Buenas tardes. Habiendo ya conversado sobre el tema 4 del programa, toca abordar el contenido, de acuerdo al contenido programático, el tema 5 relacionado con la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado. Retomando o hilando un poco las clases anteriores, recuerden que a partir del tema 3 comenzamos a ver la noción, naturaleza jurídica, importancia y evolución de la persona. Allí hicimos una especie de clasificación en personas jurídicas naturales y personas jurídicas en sentido estricto, mientras que cuando abordamos el tema 4 hicimos referencia a la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto en general, en personas jurídicas de derecho privado y en personas jurídicas en sentido estricto de derecho público. El tema que nos corresponde abordar ahora es el tema 5 relacionado con las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, por cuanto la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho público compete a otras materias. Sin embargo, es importante hacer referencia a que, de conformidad con lo establecido en la sección 2 del Código Civil venezolano vigente relacionado, que se titula de las personas jurídicas, se establece en su artículo 19 que son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos la nación y las entidades políticas que la componen, las iglesias de cualquier credo que sea, las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público. En el ordinal tercero se establece que las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado también son personas jurídicas y por ende capaces de derechos y obligaciones. A nosotros, al pretender clasificar las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, debemos tener en cuenta dicho artículo 19 y hacer referencia a que la clasificación que establecen los numerales primero y segundo obedecen a las personas jurídicas en sentido estricto de derecho público y que el ordinal tercero del artículo 19 del Código Civil venezolano vigente hace referencia a las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado. También es importante acotar que en la clasificación que efectúa el referido código acerca de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho público, debemos también mencionar, por ejemplo, dentro de tal clasificación a los institutos autónomos, ya que el artículo 19 en sus ordinales primero y segundo no es taxativo, no es una norma taxativa, sino que la norma permite que entren dentro de esa clasificación otros entes. Por eso decimos que también podemos incluir allí a los institutos autónomos y cualquier otro ente que tenga esa naturaleza, puesto que es una norma meramente enunciativa y no taxativa. Cuando hablamos de normas taxativas, son normas que no admiten una clasificación distinta a la establecida por el legislador, tal como lo establece el numeral tercero del artículo 19 del Código Civil venezolano vigente, que es la misma norma a la cual estamos haciendo referencia. Entonces, importante es tener en cuenta que los numerales primero y segundo hacen referencia de manera enunciativa a las personas jurídicas en sentido estricto de derecho público, mientras que el ordinal tercero del artículo 19 del Código Civil venezolano vigente hace referencia de manera taxativa a la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, que es la materia que nos corresponde analizar en esta oportunidad, por cuanto esta cátedra es Derecho Civil 1 Personas, que como ya hicimos referencia en el tema 1, es Derecho Privado General. Para determinar o establecer cuál es la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, debemos decir que existen dos categorías de personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado: las de tipo fundacional y las de tipo asociativo. Cuando hacemos referencia a las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado de tipo fundacional, no hablamos de otra cosa distinta que de las fundaciones, mientras que cuando hacemos referencia a las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado de tipo asociativo, hacemos referencia a dos
categorías de personas: las asociaciones propiamente dichas y las sociedades. Quiere decir que en general las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado son las fundaciones, las asociaciones y las sociedades. Las fundaciones responden a las personas jurídicas de naturaleza o de tipo fundacional, mientras que las asociaciones y las sociedades hacen referencia a las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado de tipo asociativo. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Cuando hablamos de fundaciones, hacemos referencia no a otra cosa que la afectación de un bien para un beneficio público, para un beneficio de terceros. En este sentido, por eso sabemos que las fundaciones tienen un fin benéfico y no tienen un fin de lucro. Entonces, la particularidad de las asociaciones es que en primer lugar consisten en la afectación de un bien a un fin público o a un fin benéfico, y la segunda particularidad es que no tienen una finalidad de lucro, sino un fin benéfico, un fin para terceros. Y esta es la naturaleza jurídica de las asociaciones. Se dice igualmente que las fundaciones, no tienen sustrato personal, sino que tienen solamente sustrato real, es decir, solamente tienen patrimonio. Detrás de la fundación no necesariamente tiene que haber una persona. Para que funcionen no necesariamente deben estar representadas tras ellas por una persona jurídica natural, sino que las mismas están constituidas solamente por un sustrato real, que en este caso sería el patrimonio, sería la afectación de ese bien, de ese patrimonio para un fin benéfico. No tienen fin de lucro. Y no constituyen una sociedad de personas, por eso no forman parte de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado de tipo asociativo. Las personas jurídicas en sentido estricto de tipo o de naturaleza asociativa son aquellas que están constituidas por dos o más personas, por eso se dice de tipo asociativo. Y en este sentido tenemos las asociaciones propiamente dichas y las sociedades. En el caso de las asociaciones no son otra cosa que la reunión de dos o más personas con un fin, con la finalidad de cumplir un objetivo en este caso particular, porque ya sabemos que las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado persiguen una finalidad o un fin particular. En este sentido, lo que diferencia a las asociaciones de las sociedades es que ese fin que persiguen, aun cuando puede estar de alguna manera afectado por el lucro, no es para el beneficio de terceros, no es para el beneficio de sus miembros, sino para beneficio de terceras personas. Por ejemplo, una asociación civil de naturaleza deportiva. Puede haber dentro del desarrollo de la actividad que lleva a cabo esta persona jurídica en sentido estricto un lucro, pero ese lucro no es para el beneficio de sus socios o de sus miembros, sino para el beneficio de un tercero, en este caso, por ejemplo, para el beneficio de la comunidad, como pudiera ser también una asociación cultural de naturaleza privada, una asociación artística de naturaleza privada. Entonces, la particularidad de las asociaciones es que son la reunión de dos o más personas con el objeto de cumplir un fin privado. Ese fin privado pudiera de alguna manera estar relacionado con un lucro, pero ese lucro no es para sus socios o para sus miembros, sino para un tercero. Por eso se denominan asociaciones. Entran aquí las asociaciones deportivas, culturales y de toda índole. En el caso de las sociedades, estamos haciendo referencia a dos o más personas que se reúnen para cumplir un fin que por sí solas no pudieron haber cumplido, como personas naturales no pudieron haber cumplido, por lo que se asocian, se unen para cumplir un fin privado, pero en este caso la particularidad de las sociedades, a diferencia de las asociaciones, es que es un fin de lucro y que ese lucro es para sus propios miembros, no para terceros. Entonces, en este caso, las sociedades como tal, la particularidad y lo que la diferencia de las asociaciones es que sí persiguen un fin de lucro, ¿ok? En el caso de las fundaciones y las asociaciones, la diferencia es que las asociaciones sí
pueden estar involucradas con el lucro, pero para terceros, mientras que las fundaciones son un patrimonio que se afecta con un fin benéfico, es decir, un fin sin ánimos de lucro. La particularidad de las asociaciones es que tienen sustrato real y sustrato personal, al igual que las sociedades. Las sociedades tienen sustrato real y sustrato personal. En el caso de las asociaciones se diferencian de las fundaciones también, que las fundaciones tienen solamente sustrato real y no tienen sustrato personal, que sí es un requisito de las asociaciones, porque las asociaciones deben estar constituidas, es decir, tras de ellas debe haber por lo menos 2 personas naturales que se unieron para cumplir un fin. Por eso son de naturaleza asociativa y a diferencia de las fundaciones. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta que las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, para recapitular, se clasifican en 2 tipos. Las de tipo fundacional, entiéndase en este caso las fundaciones que constituyen la afectación de un patrimonio para un fin benéfico, y las de tipo asociativo, entiéndase en este caso las asociaciones propiamente dichas, que consisten en la reunión de 2 o más personas para cumplir un fin de lucro, pero en este caso el lucro no es para sus miembros sino para terceros, y en el caso de las sociedades constituyen la asociación o la unión de 2 o más personas para cumplir un fin de lucro, pero en este caso el lucro o el beneficio es para sus propios miembros. He ahí la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, teniendo en cuenta también que las fundaciones tienen solo sustrato real, más no personal, es decir, tienen solamente patrimonio, y en el caso de las asociaciones y las sociedades, ambas tienen sustrato real, entiéndase patrimonio, y sustrato personal, entiéndase personas que están detrás de ella, personas naturales. En cuanto a la clasificación que refiere el ordinal tercero o el numeral tercero del artículo 19 del Código Civil venezolano, debemos tener en cuenta que también hace referencia a las corporaciones lícitas de carácter privado. Una particularidad de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado es que deben ser lícitas y de carácter privado, es decir, deben tener un fin lícito, un fin que entre dentro del ordenamiento jurídico. En el caso de las corporaciones debemos tener en cuenta que el legislador en esta materia en particular hace referencia a las corporaciones como universalidad de personas, como unión de personas, en el sentido de sociedad, de asociación, y no de las corporaciones propiamente dichas como se conoce en derecho, porque en derecho los entendidos de la materia y básicamente los especialistas en derecho administrativo, que es la materia que regula las corporaciones, asocian las corporaciones directamente con los colegios profesionales. Y si tomamos en cuenta que los colegios profesionales, de acuerdo a los criterios que determinan cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público o de derecho privado, son creados por un acto de voluntad pública, es decir, son creados por una ley especial, cumplen una finalidad pública, porque la finalidad de los colegios profesionales es regular el ejercicio de la profesión para que ésta no vaya en contra de la sociedad o no puedan hacerse a través de esa profesión actividades que puedan perjudicar a la sociedad, y que por ende, si son creadas por un acto de voluntad del Estado, es decir, a través de una ley especial, deben ser extinguidas a través de un acto de voluntad del Estado, es decir, de una ley especial. Debemos entonces concluir que las corporaciones en el sentido jurídico y de acuerdo a los especialistas en la materia, básicamente a los especialistas en derecho administrativo, son personas jurídicas en sentido estricto de derecho público y no personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado. Por lo que, si vamos a los criterios que nos permiten determinar cuando estamos en presencia de una naturaleza o de otra, tendríamos que concluir que, a pesar de que el legislador incorporó a las corporaciones o la palabra corporaciones dentro del ordinal tercero del artículo 19 del Código Civil venezolano vigente, una sana interpretación correctiva de la norma nos da a entender
teniendo en cuenta cuáles son estos criterios: origen del ente, forma de extinción, carácter compulsivo de las normas que regulan el ente, control que puede ejercer el Estado sobre ese ente, que no se refiere a las corporaciones en el sentido jurídico, porque las corporaciones son los colegios profesionales y que los colegios profesionales son creados a través de un acto de voluntad del Estado, son extinguidos a través de un acto de voluntad del Estado, cumplen una finalidad pública como lo es la regulación del ejercicio de la profesión, y el Estado puede ejercer un control sobre eso, sobre ese ente en particular. Entonces deberíamos concluir que el legislador, cuando se refiere a las corporaciones, en el numeral tercero del artículo 19, lo hace solo haciendo referencia al carácter asociativo o a la terminología asociativa, y no a las corporaciones entendidas como los colegios profesionales, porque las corporaciones entendidas como colegios profesionales, como lo entiende el derecho, como se entiende jurídicamente, son personas jurídicas en sentido estricto de derecho público y no personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, porque las únicas personas jurídicas de manera taxativa en sentido estricto de derecho privado son las fundaciones, las asociaciones y las sociedades. Con esto hemos concluido el tema 5 de la materia, referido a la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado. En la próxima nota haremos referencia a el tema 6 de la materia, que es el inicio de la personalidad jurídica del ser humano.